Hola, ¿qué tal, estimada audiencia, familia del Pulso Sports Network? Yo soy Nico Moreno, el Rolo del Noroeste, y el día de hoy les traigo una verdadera sorpresa, ya que en nuestro objetivo de desafiar los límites de nuestra cobertura deportiva para no solamente traerles la mejor información, pero contenido único, hemos decidido hacer un nuevo segmento que se llamará Sabor y Fútbol. Un espacio en el que nuestros invitados tendrán la oportunidad de darles sus opiniones, sus experiencias dentro y fuera de las canchas, intimidades, y lo haremos en los mejores restaurantes del área para que sea un entorno cómodo y nuestros invitados tengan la habilidad de compartirnos todo lo que ellos quieran aquí en el Pulso Sports Network. Y para el debut de este fantástico segmento tenemos a nada más y nada menos que a la Pulga, Raúl Ruiz Díaz, el goleador peruano, una de las caras de la franquicia del Seattle Sounders, y lo tenemos en exclusiva aquí en Sabor y Fútbol. Espero les guste este segmento y comenten, compartan el video para que esto siga y tengamos muchos más invitados solamente para ustedes en lo que es el Pulso Sports Network, la casa de la exclusiva. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por continuar aquí en esta exclusiva con nosotros en el Pulso Sports Network. En realidad es un placer tenerte contigo. ¿Qué tal la comida? ¿Cómo ha estado todo aquí en Pink-Sal? Me ha hecho viajar a Perú en unos momentos. Ahorita que he probado este ceviche, lo hemos saltado, la verdad, riquísimo. Hace mucho tiempo que no probaba algo así, muy rico. Qué rico. Bueno, ya saben, mi gente, que esto está en el barrio de Magnolia y la dirección es 3321 West o Oeste, McGraw Street, en Seattle, Washington. Vengan, deliciosa la comida, aprobada por Raúl Ruiz. Muy rica, la verdad. Genial. Bueno, Raúl, vamos a continuar con esa exclusiva en un punto importante de tu carrera, en cuanto a lo que fue tu paso por el Morelia, por la Liga MX. ¿Cómo fue? ¿Cómo describirías tú ese paso por México? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. A pesar de que llegué sin tanto cartel, si se le podría decir, porque no había tenido tanto. Venía del torneo peruano, sin menospreciar el torneo peruano, pero somos una liga no tan vista por el mundo. Entonces llegué a México, al Morelia, en un momento muy complicado. La gente, la verdad, no me conocía, no confiaba en mí. Me conocía, creo, por el gol que se hizo a Brasil y nada más. Pero yo, la verdad, eso no me importaba. Siempre he dicho y siempre lo comento. A mí no me importa qué es lo que dice la gente ni nada. Me importa lo que dice mi familia y lo seguro que yo me pueda sentir. Entonces yo fui con toda la confianza primero de demostrar de qué estoy hecho. Segundo, de darle una alegría a mi familia. Y tercero, de abrir las puertas, ¿no? Porque uno cada vez que sale al extranjero trata de hacer las cosas bien para abrir las puertas a los compañeros que tenemos que se están esforzando. Entonces fui con esa mentalidad muy seguro, con mucha confianza, y creo que fue la clave de todo el éxito que tuve en México. Y sin duda cuando lo hiciste goleador con el equipo, te convertiste en un ícono completo del club. ¿Cómo fue esa despedida de un lugar en el que obviamente terminas no solamente siendo historia, pero siendo un jugador importantísimo en general para el club? Me dolió mucho, la verdad. Me dolió mucho, a pesar de que yo ya me había comprado el momento de recoger mis cosas. Me afectó tanto. Me hicieron una pequeña despedida porque todo fue tan rápido. Me acuerdo en la conferencia, por ahí me quedaba sin voz, nada, por todo lo que había logrado, por todo lo que me había encariñado, por todo que la gente me había brindado su apoyo, su amor. Y la gente mexicana es muy parecida a la peruana, la verdad. Son muy humildes, muy sencillas, te abren las puertas. Entonces me dio mucho cariño. Entonces la verdad que me causó mucha tristeza en el momento de la despedida, pero uno es un hombre de retos y quería probar nuevos aires, ¿no? Bueno, y ese cariño termina siendo tanto
que para muchos nos sorprendió y quiero saber tú qué piensas al respecto, que terminan retirando tu número por una temporada entera. El número 9, un número que siempre se usa. ¿Qué significó para ti que te dieran ese gesto para darte ese regalo a ti? Sí, no, muy lindo, ¿no? Es algo... Es, es algo que lo hagan de esa manera, uno lo llena de orgullo, ¿no? Saber que hice las cosas bien dentro del club y que hagan ese gesto para mí me llena de mucha felicidad. Saber que dejé todo para la institución de una temporada. Bueno, era, como tú dices, querías buscar otros aires, terminas llegando aquí a la MLS. ¿Cómo ha sido tu transición a la liga, futbolísticamente y a la vida de Estados Unidos? Bien, muy bien, la verdad. Es mi segundo país donde el idioma es diferente. Estoy en Brasil. El portugués es un poco más accesible, es más fácil. Se entiende más. El inglés, la verdad, no llevaba inglés en el colegio. Estudié un par de meses, creo, inglés, pero no bien. Pero yo soy gitano. Siempre he dicho, soy gitano y es mi trabajo y la verdad que me acostumbro lo más rápido. Me acostumbro y eso es lo que me ha ayudado también poder no extrañar tanto a Perú. O no que me jale esa gana de querer regresar a Perú porque extraño a mis amigos, porque extraño a mi familia, porque extraño la comida. La verdad que no. Soy bien gitano. Me acostumbro muy rápido. Entonces llegué acá, el inglés era complicado, pero no me importó nada. Yo estaba muy enfocado en lo que venía a hacer y eso me ayudó bastante en lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Y cómo va el inglés? ¿Vas tratando, le vas empezando a yo no hablaba nada de inglés. Ahora entiendo ya, con que entiendo una palabra ya yo armo mi oración en mi cabeza y ya sé por dónde vaya. Che, ahí vamos. Genial, genial. Bueno, honestamente te has convertido también en un jugador importantísimo. Llegas, te ves un goleador inmediatamente del equipo. ¿Cómo es tu relación con el grupo que apoya a los Seattle Sounders constantemente? ¿Cómo ves tú esa hinchada del Seattle? La hinchada es increíble, espectacular. Ver todos los partidos llenos, prácticamente llenos el estadio, Claro. y apoyando todo el partido es increíble, ¿no? Siempre, bueno, es diferente en realidad porque son mucho más educados acá. Son mucho más educados, son mucho más respetuosos. Hace diferente eso. Pero es increíble ver el apoyo de toda la gente todo el partido, ¿no? Y siempre muy positivo, más allá del resultado, ¿no? Eso te llena de confianza para, si por ahí has tenido un mal partido o has tenido un mal resultado, el siguiente, hacerlo bien, porque esa gente se merece, ¿no? Se merece una alegría. Bueno, y tú creo que tocaste un buen punto. Yo he hablado con Nelson Aedo Valdés, que viene de Sudamérica, con Nico. ¿Les parece genial la forma en la que la gente le trata aquí a uno, al futbolista? ¿Ese es un atractivo para el profesionalista, el jugador de fútbol, que la gente sea tan amable? Hay de todo, la verdad. Hay de todo. Uno como profesional siempre, como futbolista, a mí me viene muy bien que la gente sea muy respetuosa, te apoye, que no te esté por ahí carajeando ni nada. Eso es bueno, ¿sabes? Porque te llena de confianza. Si por ahí, como todo futbolista, a veces no todas las semanas vas a tener buen partido, entonces te llena de confianza porque sabes que la gente te apoya. Pero para llenarte el cariño de la gente, tienes que hacer las cosas bien. No es que nada, no creo que te apoyen sabiendo que llevas varios partidos jugando mal. Entonces, hay que hacer las cosas bien porque es una hinchada, Seattle es un lindo lugar y se merece muchas alegrías, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Bueno, en cuanto al equipo, terminas llegando a un buen vestidor. ¿Ha habido algún jugador con el cual has encontrado una amistad mayor, con el que te acomodaste de inicio, hoy en día, que tienes una buena amistad? Sí, la verdad que sí. No sé si por ahí decir que desde que estoy en el fútbol profesional, los mejores amigos que he encontrado en el fútbol ha sido acá en Seattle. Nunca había tenido afinidad con tantos jugadores como lo tengo ahora. Con Nico Lodeiro me llevo espectacular. Mi familia con su familia es espectacular. Con Román Torres, mi familia con su familia es espectacular. Medio parte del vestuario, afuera somos mi amigo, dentro del campo igual. Con Alonso. Una amistad espectacular. Él fue el primero que me recibió, me acuerdo. Cuando yo llegué a Seattle, le hice la foto, subí al comedor porque tenía que comer y lo conocí a ella en el comedor.
Una gran persona, una excelente persona, un excelente jugador, para mí un crack. Hace mucho que no había jugadores así como Alonso. Roldán, Víctor Rodríguez, espectacular, un tipazo, aparte un crack. Y no me ha pasado en mi carrera. Tener la amistad que tengo con los jugadores hoy en Seattle me lleva a tener mucha confianza también, que es fundamental dentro del campo, sentir que me siento respaldado. Y como amigo, como compañero, ¿de qué forma se le apoya a un jugador como Román Torres, que acaba de tener una situación adversa por una suspensión? ¿De qué manera se le apoya? La verdad es muy lamentable lo que le pasa, ¿no? A veces, no sé, podría llamar injusto. Un error que no sé, la verdad. Solo puedo decir que es lamentable lo que pasó, ¿no? Infortunio. La verdad. Román venía jugando muy bien, nunca bajó los brazos, siempre siguió para adelante, trabajando de la manera que trabajaba. Comenzó a jugar, a agarrar un ritmo, a agarrar partidos seguidos de titular, comenzó a dar seguridad en la defensa, y que le pase algo así, la verdad es muy lamentable, ¿no? Yo la verdad Román tiene todo el apoyo de nosotros, el apoyo mío, y estamos con él. No sé, que esto ha sido una piedra más en el camino y sé que va a llegar más fuerte. No, sin duda alguna él va a volver rápidamente y va a tratar de hacer lo posible para seguir apoyando a este equipo. Y antes de, ya casi estamos terminando aquí esta entrevista, vamos a dejar que Aaron llegue con el tercer y último plato de estos manjares aquí en Tensal. Sin duda alguna nos vemos aquí, creo que llenado de comida, llenado de buena plática de fútbol. La dieta, perdimos la dieta ahora. Sí, claro que sí. Gracias, Aaron. Señor Montenegro, por favor, siga. A ver. ¿Qué tenemos de aquí? Arroz con marisco. Un arrocito con marisco. Arroz con marisco, allí. Ya. Tenemos de todo. ¿Has probado un arroz con marisco antes? No peruanos. En Colombia, pues marisquitos chéveres, pero no sé, delicioso. Esto es un manjar. Uy, qué Es un delicia. manjar, hay que Más o probarlo. menos, ¿de qué tiene, más o menos? Tiene diferentes mariscos. Tiene langostinos, clams, que son de acá, como Claro. las almejas. Los Claro. choros, Choritos. Choritos también. Pero las almejas son las chiquitas. Sí. Y nada, y es un arrocito con ají peruano, ¿no? Un poco ahumados. Y se sartenea un rato para que agarre un poquito de humo, y luego con un parmesano encima y una salsita criolla que la usamos mucho nosotros, que es una cebollita como encurtida. Claro, me parece genial. ¿Qué tal ha sido, pues, obviamente, Raúl, ver que la cocina peruana se vive aquí en Seattle con un toque distinto, ¿no? Como un toque de finura aquí en Magnolia? Un toque así fino, mi Aaron. La verdad que me hace viajar a Perú por unos momentos cada vez que pruebo los platos. Probé con el ceviche de maracuyá, nunca había probado el ceviche de maracuyá. El lomo saltado, no me gustaba a mí tanto el lomo, yo probaba el lomo al jugo, pero este tenía un jugo muy rico, combinado con el arroz. Oh, espectacular. Y con esa salsa criolla, La carretillera, espectacular. Y ahora ya, este es un manjar para mí. Este es un manjar. La dieta, ¿sabes qué? La dieta, chao, ya mañana los quemo. Corres un poco más. Corre un poco más, 20 minutos más y se va. Ya está. Así que vamos a dejar un rato a Perú. ¿Verdad? Me siento muy feliz. Te digo, tengo un año acá y no he probado algo así. Imagínate. Entonces ya. Ahora estoy muy contento. Ahora sí, más ganas todavía de quedarse acá. ¿Cuál es tu plato favorito? Fuera ya sabemos que el ceviche de pota está Ceviche de pota está arriba. en la lista. ¿Qué le sigue? Le sigue el pollo al horno con chifle. Con chifle. Con chifle. Pollo al horno con chifle, con su salsa, bueno, con su cebolla picante. Bueno, Raúl, todo es delicioso aquí. Yo sigo preguntando, que tú disfrutas de gran comida. Obviamente tú has jugado en varias ligas, Sudamérica, aquí la MLS. ¿Qué has pensado del nivel en total de la liga? Es un nivel muy competitivo. Los jugadores de alto rango, de mucho nivel, hace que la liga sea muy competitiva. Ver a jugadores en los equipos que han jugado en ligas muy competitivas hace muy diferente y muy competitiva, muy especial esta liga. Eso le da un plus a esta liga, ¿no? Ver a jugadores de alto nivel. Para mí es muy competitivo ver defensores que son unos asesinos. Es muy difícil. Entonces yo lo veo una liga muy competitiva, que está creciendo, sí está creciendo, y creo que va a crecer más mientras que pasen los años, porque están viniendo jugadores jóvenes
ya no de repente como antes. Están viniendo jugadores jóvenes, entonces la sangre nueva, jugadores jóvenes, hace aún más competitivo que los jugadores que ya han pasado por otras ligas, ¿no? Entonces es una liga que está creciendo mucho. Claro, bueno, ahora esta liga, Miguel Almirón ya llegó a la Liga Premier. Han habido casos en que obviamente dice que llegó Rossi en la Fiorentina de Italia. El nombre de Raúl Ruiz Díaz también ha surgido como un rumor. Pepe Chacón, uno de los defensores, terminó hablando un poco de a lo mejor probar una opción en Francia. ¿Qué significaría eso para ti? Y eso, más o menos, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Yo la verdad no ando pensando en ir a otro equipo ni nada. Yo he venido a Seattle para darle la mayor alegría, y eso es sumando una estrella. Yo tengo contrato con Seattle 2 años más. Y uno cuando viene a un club siempre, más allá de pensar en lo personal, piensa en lo que la institución sume. Entonces no ando pensando en ir a otro equipo ni nada. Yo estoy muy feliz acá, mi familia está muy feliz, está muy contenta. Quiero seguir dándome el máximo y poder darle la alegría que tanto quieres hacer, ¿no? Te cuento que más de 40,000 personas acaban de tener la mejor noticia del mundo. Creo que se alegra toda nuestra audiencia que siga los Ceros Anders. Nadie te quiere de aquí. La gente ama a Raúl Ruiz Díaz y es una gran noticia. Y bueno, ya para cerrar, algo que yo te quería preguntar que me pareció, y nuestra audiencia también quiere saber mucho al respecto, es que tú tienes un hermano que también juega fútbol, Yamir. Quiero que tú le expliques un poco a la gente de tu hermano y qué significa para ti que él siga tus pasos, ¿no? Yamir Ruiz Díaz es como mi hijo. Yamir, lo amo tanto, lo extraño mucho, la verdad. Es como mi hijo. Es un excelente jugador. No es porque sea mi hermano, es más, yo le digo. Yo, más allá de que sea mi hermano, yo lo único que quiero es que él sea feliz. Nada más. No me importa si es futbolista, no me importa. No me importa. Yo lo único que quiero, como hermano mayor, es que él sea feliz. Y si el fútbol lo hace feliz, lo voy a apoyar hasta donde yo pueda. Lo he visto jugar, es muy desequilibrante. Solo tiene que tener la confianza que yo de niño tuve. Así que sé que él lo va a lograr, sé que él va a llegar a su mejor momento y va a demostrar de que está hecho, ¿no? Son pocos los hermanos que han llegado a jugar juntos, con sus santos. Bueno, hay otros casos. ¿Deseas, ojalá algún día puedas jugar con el hermano? Me encantaría, la verdad. No me imagino. Hizo un gol, bueno, lo conté, hizo un gol el otro día en reserva, el primer gol. Sí. No te imaginas las lágrimas que me salieron de felicidad, o sea, de ver a mi hermano anotar un gol. Sé lo que le ha costado, sé la presión que le causa por ahí tener un hermano que es futbolista. Quieras o no, te genera una presión. Es muy humilde, muy sencillo, muy trabajador. Y verlo anotar un gol para mí es una felicidad enorme, ¿no? Solo le pido a Dios, la verdad le pido mucho a Dios que guíe su camino y que me ayude a cumplir todos sus sueños. Fantástico. Se habla mucho, te llama para... Todos los días lo llamo. Cuéntame, todos los días lo llamo, ando aconsejando, más allá del fútbol, la enamorada, los amigos, la casa. Cuídame a mi reina, vive con mi mamá. Cuídame a mi reina, ¿cómo está? Tú eres el hombre de la casa, todo el momento de comunicación, hermano. Ya saben todos. Acuérdense del nombre, Yamir Ruiz Díaz, delantero. Prontamente va a estar por todo lado. Así que lo subieron aquí en el Pulso Sports Network por parte del hermano Raúl Ruiz Díaz. Bueno, Raúl, yo sí quiero agradecerte por estar con nosotros, por abrirnos, obviamente, tu tiempo y compartir con nosotros. Es un placer tenerte ahí con nosotros en el Pulso Sports Network. Y bueno, yo soy Nico Moreno, el Rolo del Noroeste. Gracias y espero que continúes de aquí y que te sepas que esta es tu casa, que esta no sea la última vez. Tienes las puertas abiertas todo el tiempo. No, gracias a ustedes, la verdad me han hecho sentir muy cómodo. Agradecerle por la confianza y la oportunidad que me dan. Espero que no sea la última vez. Claro que sí, mi gente, ya saben. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube. Comenten, díganos qué piensan al respecto de este segmento de Raúl Ruiz Díaz, de su hermano Yamir. Por favor, síganos, que con ustedes es que esta familia continúa creciendo. Tengan un buen día y Pulso Sports.